Pues hoy vamos a continuar entonces con nuestro estudio sobre esa mirada desde el Apocalipsis a la actualidad. Ya estuvimos viendo que hay diferentes posibles miradas, no solo desde lo secular, desde el mundo, sino inclusive desde la fe. Ustedes recuerdan esas miradas que estuvimos hablando, ¿cierto? ¿Cuáles? Desde un llamado a la conversión, desde la encarnación, desde la Pascua, y después nos hemos centrado pues en esta mirada del Apocalipsis. Y entonces hemos recordado qué es el Apocalipsis, lo veíamos al final de la enseñanza pasada, y hemos reiterado que es un género literario. Y ustedes se acuerdan que es un género literario, formas o maneras de comunicarse utilizadas por hombres de determinada época y región y puesta en relación con determinados contenidos. Y hemos dicho que la Sagrada Escritura, esta biblioteca, que es de verdad una biblioteca, 73 libros, en ella se nos ha transmitido la palabra de Dios, se nos transmite la palabra de Dios en esos distintos géneros que el hombre ha utilizado a lo largo del tiempo, según su cultura y según su situación. Y entonces que hay unos géneros proféticos, pero que hay otros géneros más de tipo sapiencial. Entonces están los salmos, están los proverbios, el eclesiástico, sabiduría. Hay otros géneros que es más de tipo legal, las leyes. Hay otras que son cartas. Y en fin, y en todas esas distintas formas a través de las cuales el Señor nos transmite la realidad, está la apocalíptica, que es un poquito más complejo y que por eso necesitamos estudiarla más. Y entonces desde esa visión, definición de género literario, hemos dicho que la apocalíptica, ¿qué es? Es un género literario o una manera de comunicarse cargada de simbolismos y complejas metáforas, surgida en medio de una situación de sufrimiento extremo y utilizada especialmente en el ámbito hebreo y cristiano entre esos siglos segundo antes de Cristo hasta el segundo después de Cristo. Desde antes estaba, pero esa es la época como en que más floreció ese género apocalíptico y en la que se expresa una lectura de su realidad y esperanza de salvación. Ahí se va expresando pues una lectura que es precisamente también lo que estamos haciendo, una lectura de esa realidad, ¿ya? Una lectura de realidad en este tiempo y en una determinada situación. También hemos dicho que esa manera de leer surge en época de crisis y por eso es por lo cual en esta época de pandemia la lectura apocalíptica está como en boga. El problema es que se hace una lectura apocalíptica no muy clara. Y en eso es importante que ustedes entiendan desde ya. Les he dicho que en cualquiera de los géneros de expresión uno puede estar haciendo esa expresión más acertada o menos acertada, más cercana a la verdad o lejos de la verdad. Por ejemplo, un noticiero es un género literario, noticiero es un género de expresar. Un género literario, novela, un género literario, poesía, un género literario, carta. Uno puede expresar más cerca a la verdad o más lejano de la verdad. O sea, más acertadamente o menos acertadamente. Entonces también el género apocalíptico de por sí no dice que es falso. No, es un género literario en el cual se puede expresar de una manera correcta o incorrecta. En este caso, ¿qué? La verdad de Dios, la revelación de Dios. Por ejemplo, el Apocalipsis de Juan, que es el que nos vamos a detener, es una manera de utilizar el género apocalíptico de una manera correcta, a través de la cual se transmite la revelación del Señor. El Apocalipsis de Daniel en el Antiguo Testamento también, algunos trozos de Apocalipsis que aparecen en Ezequiel, en Isaías, en Zacarías también, pero hubo otros que la comunidad cristiana y la comunidad judía, unos en el Antiguo y otros en el Nuevo Testamento, consideraron que no era una forma correcta de aplicar la apocalíptica, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo que vamos a ver más adelante, hay un tipo de apocalipsis duro,
que no le da cabida a la libertad humana y que tiene otra serie de problemas. Estuvimos viendo también las características generales de ese género apocalíptico. Toda la literatura apocalíptica tiene estas características, que el uso del simbolismo, que generalmente la pseudonimia o que aprovecha el nombre de uno de los grandes personajes de la historia para afirmar en nombre de él o para decir que es sucesor de él. Entonces el Apocalipsis de Moisés, ¿ya? O el Apocalipsis de los 12 patriarcas, o el Apocalipsis de Enoc, o inclusive en el Nuevo Testamento se atribuyen inclusive Apocalipsis a Pablo, que es por allá en el año 210. Se le atribuye un Apocalipsis a Pedro en el año 135, ¿ya? Y así se atribuyen con pseudonimias, ¿ya? Y lógicamente no eran de esos autores, muy posteriores y con un pensamiento muy distinto. Por eso no están aceptados en la comunidad cristiana como canónicos. Surgen, como ya hemos resaltado, en tiempo de persecución y en el que se necesita un lenguaje simbólico para que los enemigos no se den cuenta, un lenguaje de una comunidad concreta, reservado, esotérico, oculto, para que los enemigos no se percaten de él. Es profundamente dualista, ya poco a poco lo vamos a ir viendo, y dice que la apocalíptica quiere presentarse como profecía, pero tiene diferencias esenciales. Ahí habíamos quedado, ¿se acuerdan? Pues les voy a decir algunas de las diferencias del género apocalíptico con el género profético. Esto es importante de tenerlo en cuenta. Cuando usted estudiaba hace mucho tiempo, mediados del milenio pasado, entonces le decían que, por ejemplo, que el Nuevo Testamento consta de 4 evangelios, consta de un libro más histórico, los Hechos de los Apóstoles, consta de las cartas y consta de un libro profético, el Apocalipsis. Esa es una manera incorrecta de mirar. En realidad, todo es sobre Jesucristo, la palabra de Dios, la plenitud de la revelación. El centro del Nuevo Testamento es la persona de Jesús, expresado a través de distintos géneros. Unos, ciertamente género evangelio, pero Él es la palabra, todo el Nuevo Testamento es profético. Es más, es la plenitud de la profecía. La plenitud de la profecía es Jesucristo. Expresado Jesús en distintos géneros. En género evangelio, entonces es evangelio de Jesucristo, sobre Jesucristo, ¿ya? Cartas que nos hablan de Jesús y su presencia en las comunidades cristianas, ¿ya? Y el Apocalipsis, que es en género apocalíptico, vamos a ver, es Apocalipsis o Apocalipsis de Jesucristo. Muy bien, pero entonces no es tan simple, pues, como nos decían, que hay un libro profético en el Nuevo Testamento. Ni riesgos. Todo el Nuevo Testamento es profético. A ver, es más, y entre el género literario apocalíptico y el género de expresión de los profetas, ¿qué diferencias podemos ver? Se discute mucho. Esta es una discusión de expertos de la relación entre la apocalíptica y la profecía. Y ustedes van a poder encontrar entre los expertos distintas posiciones. Hay unos antiguamente que decían que el Apocalipsis era profecía. Otros después llegaron a decir, llegaron inclusive a un extremo de decir, la Apocalipsis no es profecía, es todo lo distinto a la profecía. Y otros después han comenzado a verle algunos nexos, como la apocalíptica, como hija de la profecía. Unos dirán hija legítima y otros dirán hija ilegítima. Otros dirán entonces la apocalíptica como combinación entre la profecía y un género más sapiencial. ¿Ya? Ustedes que ya van siendo casi expertos van a poder tomar su decisión y yo les voy a anotar aquí les traje unas cuantas diferencias. Fíjense, por ejemplo, primero, tuve aquí una expresión que les quiero explicar. La apocalíptica quiere presentarse como profecía, así pretende presentarse como profecía, pero tiene diferencias esenciales y mucho más marcadas
en la que llamamos la apocalíptica dura. Entonces, ¿hay apocalíptica dura y apocalíptica blanda? Sí, sí. Hay una apocalíptica dura que precisamente, entre otras cosas, niega totalmente la libertad del hombre. Muchos de esos libros apócrifos que aparecen como Apocalipsis son terribles, niegan la libertad del hombre y niegan otra serie de elementos que hacen parte de la ortodoxia, o sea, recta doctrina de la fe. Por eso no se admitieron ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. De los distintos apocalipsis que circulaban en el Nuevo Testamento, solo se admitió, y con problemas, el apocalipsis que llamamos de Juan. Algunas comunidades al principio cristianas no lo aceptaban, otras sí la fueron aceptando y poco a poco entonces se introdujo en el canon normal del Nuevo Testamento. ¿Ya? Así como hay evangelios apócrifos que no aceptó la primera comunidad cristiana por muy distintos elementos, porque tiene falsa doctrina, porque fue compuesto mucho después, en fin, por distintas cosas. Porque es lo que le decía, una cosa es el género literario evangelio, género literario cartas, género literario apocalipsis, género literario, y otra cosa es que sea bien o mal utilizado. Continuemos con esta parte. Entonces, primera diferencia, los profetas denuncian la infidelidad del pueblo porque quieren transformarlo dentro de la historia. Los apocalípticos tienden a pensar que la historia ya perdió su sentido, por tanto Dios debe destruirla, creando un mundo nuevo para justos y creyentes. Ese es un punto muy interesante de diferencia. Los apocalípticos ya perdieron toda esperanza sobre esta historia. Dice, esto se lo llevó el diablo. Esto no. ¿Qué es lo que hay que esperar? Que Dios venga a juzgar, acabe con todo esto, mientras que la voz de los profetas siempre es llamando a la conciencia y a la libertad de la persona. ¿Para qué? Para cambiar desde ya y desde ahora aquí al interior de la historia. Los apocalípticos y más los que llamamos la apocalipsis dura ya no tienen ninguna esperanza sobre esta historia. Y es entendible, aunque no aceptable. ¿Cómo es que dice su amigo? Comprensible pero discutible. Bueno, es comprensible pero no aceptable. ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis bien fuerte, cuando hay guerras, cuando, como en la época en que surgió, por ejemplo, tanto el Apocalipsis de Daniel, en la época de una persecución extrema de parte de Antíoco IV Epifanes, el helenista, el griego, o en la época en que surgió el Apocalipsis de Juan, durante la persecución de Nerón y durante la persecución más adelante de Domiciano, donde como que no se ve futuro, donde que este mundo está dominado por un poder contrario a Dios, donde que es una fuerza como tan grande y tan poderosa que uno no sabe qué hacer, la gente tiende a perder la esperanza sobre la historia y no le queda sino una esperanza, ¿qué? Que esta vaina se acabe y que Dios haga una cosa totalmente distinta. Ese es un pensamiento muy tipo apocalíptico. En cambio, los profetas siguen creyendo en la historia y en que Dios interviene en la historia y en las posibilidades de la libertad del ser humano. Continuemos. Por eso los profetas, segundo, apelan a la libertad y a la responsabilidad humana. Los profetas apelan, llaman fundamentalmente a la libertad y a la responsabilidad. Acuérdense de lo que es responsabilidad, ¿cómo respondo? Entonces por eso llaman a la conciencia, iluminan, cuestionan, señalan, alientan, animan, pero también juzgan y condenan las situaciones que no son. ¿Y a qué llaman? Conviértete, o sea, llaman a la libertad del ser humano, a la conciencia del ser humano. En cambio los apocalípticos prometen es la presencia de agentes sobrehumanos más allá de la historia, o sea, ángeles y demonios. Esos son los que deciden el futuro de la humanidad. Un pensamiento apocalíptico no llama
fundamentalmente a la libertad humana, sino que él cree que esta historia y esta vida entonces la hacen seres sobrenaturales, buenos y malos, buenos y malos. Y que entonces los seres humanos y la historia humana somos como meras marionetas. Y los duros, los apocalipsis duros, por eso, como no admiten la libertad, como no admiten la capacidad de decisión, por eso no los admitimos en los cánones de la Sagrada Escritura, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Porque precisamente algo fundamental de la revelación bíblica es el diálogo entre Dios y el hombre, diálogo de amor y de libertades. Diálogo entre Dios siempre está llamando a la libertad humana, en que está corrigiendo como un padre, en que está perdonando, en que está levantando, en que Dios cree en el ser humano. Dios cree en el ser humano. Y por eso le enseña, y por eso se compromete con él, y por eso lo redime, y por eso va hasta los profundos infiernos para sacarlo de allá. En cambio el apocalíptico ya se decepcionó de todo esto. Y entonces no asume tampoco su responsabilidad sobre la historia. Esto se ve mucho en el pensamiento de mucha gente. ¿Qué le pasó a aquel? ¿Qué le pasó a aquella? Algo de afuera, un demonio. Algo de afuera, unos ángeles malos le hicieron tal cosa. Ella, pobrecita, él, pobrecito, no tiene ninguna responsabilidad. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que nos consigamos y hagamos un pacto con otro ser sobrenatural, otro ángel allá poderoso, para que tumbe allá arriba a ese otro y entonces pueda vivir bien. Ese es un tipo de pensamiento muy apocalíptico, muy distinto al lenguaje de los profetas. Cuando usted leía Jeremías, cuando leía Amós, cuando leía Isaías, cuando leía los profetas entonces tienen la Torá, la palabra de Dios, actualizándole, diciendo, esto es lo que Dios quiere, ¿qué estamos haciendo? Por lo tanto, cambiemos. Esto que nos está pasando es por esto y por esto. No fue que me hicieron un mal, fue que me enyerbaron. Es que los demonios se apoderaron de tal cosa, es que los ángeles malos hicieron complot y son los que tienen el pueblo mal. No, sos vos, convertite. Los profetas siempre son un mensaje directo, concreto a la libertad del ser humano. Y esto, ustedes no es sino que vuelvan a releer a los profetas clásicos y entonces van a ir entendiendo la diferencia. Los profetas pues apelan a la libertad y responsabilidad humana, mientras que los apocalípticos prometen la presencia de seres sobrehumanos, ángeles y demonios que deciden el futuro de la humanidad. Tercero, los profetas quieren influir en la historia, buscan la respuesta del fiel, buscan la respuesta del creyente. Los apocalípticos piensan que ya la hora final está determinada con anterioridad, de manera que no queda sino aguardar el tiempo del fin y el juicio. Ya no queda sino aguardar el tiempo del fin y el juicio, porque esta historia, lo que hagamos, prácticamente nada. Entonces se meten mucho en la predestinación, pierden el sentido de la libertad humana. Bueno, cuarto, los profetas reciben las revelaciones divinas y las transmiten directa e inteligiblemente al pueblo. A través de muy distintas formas, los profetas reciben o por voz o en visión o inclusive pudiera ser en sueño, como sea, reciben esa revelación, comunicación de Dios. Pero se la transmiten, el interés de ellos es que entiendan. Se la transmiten directa y claramente al pueblo, directa y claramente al pueblo. Y si utilizan una imagen simbólica, una semilla, por ejemplo, entonces verán a Jeremías haciendo un hueco en la muralla. Este man que se enloqueció. No, inmediatamente les dice, es que esto es por esto y por esto. Y entonces así muchas de las símbolos, pero comprensibles, e inmediatamente lo que ellos quieren es que les quede clarito lo que Dios les está diciendo. ¿Para qué? Para que puedan responder. En cambio, los apocalípticos
reciben su revelación generalmente en forma de visiones que consignan en un libro. Visiones que consignan en un libro. Utilizan un mensaje esotérico, o sea, oculto, escondido, cargado de simbolismos, y un simbolismo a veces muy pesado, tanto que solo es comprensible a través de un ángel intérprete. Ese Apocalipsis, lo que Dios nos está queriendo revelar, solo sería comprensible a través de un intérprete superior, de un intérprete especial, de un ángel intérprete. Si se dan cuenta de la diferencia con el profeta y con el profetismo. Y entonces, además de que se necesita para descifrar ese lenguaje oculto y esotérico, un ángel especial, un enviado de parte del mismo Dios que nos diga, vea, es que esto tal cosa lo que significa es esto, y es que esto es por esto, y es que esto, ta, ta, ta. Además siempre quedan un montón de ambigüedades. Además siempre queda un montón de incógnitas. Siempre queda una cantidad de cosas. ¿Qué será? ¿Cómo será? ¿Ya fue? ¿Cómo fue? ¿Qué tal cosa? El profeta no vino a dejarnos en ambigüedades. El profeta es duro y a la cabeza. A lo que vinimos. ¿Me entendió? Y entonces, póngase las pilas. Póngase las pilas. Sí, ya van entrando en la diferencia entre la apocalíptica y la profecía. Y por eso es por lo que se discuten tanto si la apocalíptica es hija, si es hija o no, si sí o si no. Pero la verdad es que la apocalíptica es un género literario muy interesante y permítanme decirle, después de haber señalado las limitaciones, muy bonito y muy actual. ¿Por qué? Porque utiliza todo las imágenes y el simbolismo. Y el ser humano, uno de los aspectos que tiene son esas imágenes, es el simbolismo, e inclusive en algunas partes utiliza la apocalíptica casi que la poesía, lo lírico y la poesía. Por ejemplo, nuestro mundo que es tan de imágenes, el arte que es tan de imágenes, entonces las imágenes sugieren siempre más de lo que muestran. Eso es lo interesante, por ejemplo, de una pintura, y eso es lo interesante de alguna manera de la realidad. Muestra, pero siempre deja un no sé qué balbuciendo de que todavía hay que penetrar más. Por eso, de alguna forma, el lenguaje apocalíptico sigue teniendo mucha actualidad y en muchas áreas del arte puede ser muy bien aplicado. Solo que hay que saber, de un lado, el género y de otro lado, lo que uno está comunicando, que sea correcto, que sea veraz. En este caso, como es revelación de parte de Dios, que sí sea revelación de parte de Dios. Y no simplemente las imaginaciones de la persona o no simplemente los traumas psicológicos del supuesto vidente. No simplemente los traumas psicológicos del supuesto vidente. A ver, el ser humano, un ser complejo, y desde nuestra complejidad asumimos la realidad. Una realidad lógico, sistemática, racional, que genera una serie de saberes y de ciencias un poco más precisas, ¿ya? Las ciencias precisas a través de una racionalidad lógica, un método comprobable y demás. Pero la vida tiene muchas cosas. Entonces todo el aspecto lírico, todo el aspecto artístico, todo otro montón de aspectos que tiene la vida, ¿ya? Y entonces comienzan a utilizarse otro montón de facultades que corren por la imaginación, ¿ya? Que corren por elementos que vienen del subconsciente, que corren por un montón de elementos de la interioridad del hombre y que es donde uno tiene que empezar a detallar. Esto es como en todo discernimiento y sobre cualquier ámbito. Esto es de Dios. ¿Esto es simplemente de los traumas humanos que éste mantiene? ¿O esto inclusive
es del malo, es de algo contrario a Dios. Lo mismo hay que hacer en la apocalíptica y en este tipo de lenguaje y en cualquier tipo de lenguaje. ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender o no? Pongan alguna cara.